Muy buen día para todos. Les habla Wilson Calderón y junto con el equipo de Manasengel Latam le damos la bienvenida a nuestra masterclass de ciberseguridad, la cual en esta ocasión hemos denominado Construyendo una fortaleza insuperable. Como les decía, esta es la primera de 4 sesiones de masterclass que tenemos programadas para este mes. Hoy 19 es la primera, próximo jueves 21 la segunda sesión, próximo martes y próximo jueves 26 y 28 respectivamente de octubre, la tercera y cuarta sesión. Todas van a ser a la misma hora, es decir, como estamos iniciando, que son 10 a.m. Colombia, México, 12 del mediodía Argentina, Chile. En Centroamérica sería una hora antes. Estas 4 sesiones van a estar dirigidas 100% por nuestro consultor especialista en ciberseguridad, quien es el ingeniero Diego Montenegro, al cual seguramente ustedes ya han escuchado en algunos de nuestros eventos o participaciones en eventos de industria. Como la primera sesión, o bueno, todo el webinar, todas las masterclass que vamos a hacer a lo largo de estas 4 sesiones, es donde vamos a tratar de explicar de una forma muy educativa cuáles son esas claves para la formación de un centro de operación de seguridad efectivo, cómo aprovechar, por ejemplo, la inteligencia artificial en Machine Learning para poder obtener información que sea valiosa a la hora de aplicar nuevas políticas en cuanto a lo que se refiere a ciberseguridad, cómo evitar también fugas de información y cómo gestionar aquello que le denominamos nosotros el usuario con grandes privilegios o los recursos privilegiados para evitar también ataques internos. La primera sesión, que es la del día de hoy, en la cual nos estamos uniendo, vamos a hablar hoy de componentes de un SOC efectivo, de un SOC efectivo. Vamos a hablar sobre los 4 pilares para establecer un centro de operación de seguridad insuperable. Diego nos va a explicar cómo hacer una buena recopilación de los datos, cómo hacer esa transformación de esos datos para poder obtener esa información que necesitamos, porque los datos llegan allí de todos los logs, de todas las fuentes, pero cómo empezamos a recopilarlo y a extraer la información que necesitamos y con base en eso detectar o analizar posibles actividades maliciosas que puedan ser o puedan derivar en ataques o en posibles interrupciones en el servicio. Y al final, obviamente, la respuesta, ¿cómo vamos a hacer ese troubleshooting? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esos eventos que hemos encontrado en este SOC? Eso es lo que vamos a tratar en la sesión del día de hoy con nuestro consultor Diego Montenegro. Recuerden que nuestros eventos, bueno, la dinámica de esta masterclass es que vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a explicar cuál es nuestro propósito del día de hoy y durante el transcurso del mismo webinar, del mismo masterclass, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la opción que tiene el mismo nombre en ese panel izquierdo en la ventana donde están viéndonos actualmente. Ahí pueden ir dejando las preguntas que van teniendo en el transcurso de la sesión y vamos a tratar de contestarlas por ese mismo medio. Igual, al final de la sesión, faltando 10 minutos para terminar el horario programado, vamos también a dejar un espacio para preguntas en vivo, donde yo voy a leer las preguntas y de las que ustedes me van dejando en esta misma opción de preguntas que tenemos acá, las leo y Diego también nos va a ayudar a responderlas. Igualmente, la sesión está siendo grabada y posterior a ella va a ser publicada en nuestro canal de youtube.com/manasengenlatam para que ustedes también puedan de alguna forma u otra recordarla más adelante o compartirla con las personas que no han podido asistir. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar el paso a mi compañero Diego Montenegro, quien está preparado para empezar la charla del día de hoy. Bienvenido, Diego. Hola, hola Wilson. Un buen día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo webinar más, en otro webinar más de ciberseguridad. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Espero sea de mucho agrado. Bien, en primer lugar, voy a compartir pantalla. Por favor, Wilson, ¿me confirma la pantalla? Perfecto, ya la vemos. Genial, Wilson. Bueno, vamos a hablar de ciberseguridad, lo que nos gusta, cómo proteger, cómo hacer, qué vamos a hacer de ese mundo grande que lo que es ciberseguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad informática, seguridad de información, ciberseguridad, como lo querramos llamar. Pero al fin y al cabo es la misma finalidad, protegernos. Protegernos de pérdida de datos, pérdida de cualquier tipo de anomalías en nuestra infraestructura. Entonces, ahí es importante eso y empecemos a hablar de uno de los temas, un SOC, los componentes de un SOC efectivo. Hemos escuchado esa palabra SOC por muchos lados, en muchos RFPs, en muchas cosas, hasta en televisión. Pero vamos a empezar a aterrizar un poco lo que es un SOC y qué significa, para qué sirve, qué es lo que debemos tener en cuenta para poder tener un SOC efectivo.
Quien les habla, Diego Montenegro, consultor especialista en ciberseguridad para ManaChanger. Bien, en primer lugar, desde un tiempo para acá, de muchos años para acá, se ha venido cambiando todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Anteriormente, la arquitectura de red convencional, donde nosotros teníamos un core principal, o esos switch capa 3, donde tenían los switches de distribución, los switches de acceso, donde se conectaban todos los dispositivos, donde ahí se conectaba un firewall, donde salía internet, es decir, ese firewall perimetral. En ese firewall perimetral construíamos una red llamada DMZ para tener los servidores. Hoy en día todavía se trabaja esto, ¿no? Pero realmente el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado y por supuesto la infraestructura tecnológica también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente se tenía una arquitectura de red convencional y podíamos tener el detalle de todo porque teníamos todo centralizado. Ya sabíamos dónde teníamos todo en nuestro centro de datos, teníamos toda nuestra infraestructura y por supuesto toda nuestra información. Pero a medida de esto ha venido migrando al tema de cloud computing, donde cada usuario se conecta desde cualquier lugar para tener la misma información que teníamos en la arquitectura convencional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que a medida de que esto va cambiando, de que esto va migrando hacia la nube, pues tenemos la sensación de una pérdida de visibilidad, porque ya sabemos que el usuario en una red convencional se conecta a un dispositivo y navega por donde nosotros le hemos creado el camino. Ahora, con una arquitectura de red cloud computing, pues obviamente esto va a cambiar. Entonces ya llega un usuario y se conecta a Azure, llega un usuario y se conecta a Amazon para tener sus registros, sus dispositivos, su información en esta gran nube que a veces nosotros perdemos esa visibilidad. Entonces ahí es donde viene algo importante y es empezar a perder esa sensación de pérdida de visibilidad. Entonces empezar a tener esa información relevante a nivel de la arquitectura de red convencional pasando al cloud. Y a veces muchas organizaciones tienen esto híbrido, ¿no? Entonces se pierde, no hay un esquema totalmente vertical de que todas las conexiones salían hacia un firewall, salían en internet, entraban por el mismo lugar. Ya esto no sucede normalmente. Ya tenemos una arquitectura donde nos podemos conectar desde un café a internet, nos podemos conectar desde nuestro apartamento para llegar al mismo punto. Entonces ahí es donde debemos empezar a tener ese gran cambio, ¿no? Ese gran cambio que tenemos y que debemos empezar a tener esa visibilidad con él. Entonces, mientras atendemos este webinar, quiero hacerles a ustedes 4 preguntas y realmente si tienen la respuesta, ¿no? Uno, en primer lugar, a nivel de accesos. ¿Quién y cuándo ingresan a los recursos críticos? Ustedes en este momento, mientras atienden este webinar, ¿tienen alguna solución o algo, algún correo, no sé, que puedan ver quién y cuándo ingresan a los recursos críticos de su organización? A esos servidores, a esos firewalls, además, donde sea, bien sea on-premise, bien sea en la nube. ¿Tenemos esa visibilidad de accesos? Ahora, a nivel de recursos, ya ingresados esos recursos, ¿qué tareas se ejecutan en esos recursos? ¿Podemos verlo? ¿Sabemos de esto? Junto a eso, poder ver a nivel de información. ¿Es claro cuántos archivos son manipulados en los recursos críticos? Estamos hablando de archivos confidenciales. ¿Sabemos dónde están los archivos confidenciales? ¿Sabemos cuáles son esos archivos confidenciales y qué usuarios están viéndolos, manipulándolos, creando, modificando, eliminando, etcétera? Entonces, es importante que ustedes se hagan esta pregunta para saber si tienen la respuesta. Ahora, a nivel de procesos, ¿sabemos los cambios ejecutados en esos recursos críticos? Una actualización de software, por ejemplo, un cambio en alguna política de Windows, un cambio en algo de Linux. Entonces, ahí es importante eso, ¿no? ¿Y para qué yo quiero tener las respuestas de estas 4? Para poder tener visibilidad. La visibilidad es el primer paso para tener seguridad informática, para tener una postura de seguridad. Entonces, aquí es donde yo debo, en primer lugar, antes de pensar en atacantes, antes de pensar en malware, antes de pensar en muchas cosas, es conocer mi red, cómo funciona, cómo opera, cuál es el comportamiento, cuál es el dispositivo que más ingresan los usuarios, cuál es el dispositivo crítico que más manipulan los usuarios a nivel de archivos, por ejemplo. Empezar a conocer mi infraestructura. Entonces, a veces muchos piensan de que conocer mi infraestructura es tener una gestión de activos. Realmente no solamente es eso, sino empezar a conocer cómo se comportan mis usuarios con mis recursos. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Ahora, ¿cómo obtengo yo esa visibilidad?
¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el primer camino? Ok, yo quiero tener una postura de seguridad informática. ¿Cómo debo empezar? Entonces, aquí viene un proceso, algo muy importante llamado el proceso de transformación de los datos. Tengo que empezar a transformar datos. Entonces, en primer lugar, tenemos un dato que son 7.442 pasos. Hemos hecho 7.442 pasos, pero bueno, esto es un dato, pero es un dato bueno, es un dato malo, es poco para mí, es mucho para ustedes. Realmente no sabemos porque es un simple dato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde viene el proceso de transformación y esos datos se me convierten en información. Entonces yo voy a poder tener de que el día de hoy hice 7.442 pasos, pero el día de ayer hice 7.915. Entonces ya tengo una forma de comparar los datos. Ok, el día de hoy hice menos que el día de ayer. Entonces, ¿qué pasa si ese proceso vuelve y se transforma, ¿no? En información a insight. Entonces el insight ya viene diciendo de la siguiente manera. El día de hoy, siendo las 4:42 pm, hice 7.442 pasos, donde el día de ayer hice 7.915, pero la media son 10.000. Entonces ya puedo decir que ese dato que me dieron al principio de 7.442 pasos, pues realmente son pocos, porque la media es 10.000. Entonces, ¿qué pasa con ese insight? Ahora tomo una acción. ¿Cuál es la acción? Pues completar esos 10.000 pasos. Entonces, lo importante en nuestra organización para poder tener una visibilidad es hacer un proceso de transformación de los datos, empezar a transformar esos datos para yo poder tomar acciones. Sin datos, sin hacer el proceso de transformación de los datos, es difícil realmente crear acciones, empezar a ejecutar tareas en mi organización. Ahora, aquí nace otra pregunta. Bueno, listo, tengo que hacer un proceso de transformación de los datos, pero ¿cómo lo hago? Entonces aquí viene algo muy interesante. Aquí viene el SIEM. La solución de SIEM es una solución que nos va a brindar a nosotros una visibilidad y nos va a dar un proceso de transformación de los datos. ¿Qué es lo que hace un SIEM? Un SIEM toma los datos de distintas fuentes, un firewall, una workstation, un switch, un IPS, un router, cualquier dispositivo, una aplicación, por ejemplo, puede traer todos estos datos. El, el SIEM, el Security Information and Event Management, lo que realiza es un proceso de indexación, de acomodación, por así decirlo. Empieza a estructurar mis datos, empieza a organizar estos datos para poder tener el proceso de transformación de esos datos, donde todos esos datos se me convierten en información, se me convierten en insight para poder tomar acciones. Entonces, si yo veo mi infraestructura tecnológica y digo, quiero tener una seguridad informática, pero no sé por dónde empezar, lo importante es tener una solución de SIEM, porque una solución de SIEM me va a decir cuáles son mis brechas de seguridad. Con una solución de SIEM vamos a tener esa visibilidad de cuántos archivos son modificados, cuántos dispositivos ingresan los usuarios, a qué horas ingresan los usuarios a esos recursos. Entonces empezar a ver esas brechas de seguridad. Estamos viendo, por ejemplo, el SIEM nos muestra que hay un archivo confidencial en un servidor confidencial, un servidor muy crítico, pero resulta que hay 10, 20, 30 usuarios que están ingresando esos archivos. Entonces ahí ya podemos ver que hay una falencia en mi organización, pero sin un SIEM no lo podemos saber, no podemos obtener esa información, no podemos obtener esto. Entonces, por eso el SIEM nos ayuda a hacer ese proceso de transformación de los datos para yo poder empezar a tomar acciones. Entonces, ¿el SIEM qué hace? Ponerme tareas, agregarme esas tareas para yo empezar a mirar cuáles son mis brechas de seguridad y empezar a atacar estas. Entonces el SIEM lo que hace es esto, realmente hace ese trabajo de poder organizar nuestra información, organizar los datos, procesar estos datos para nosotros saber cuáles son nuestras brechas de seguridad. Entonces, realiza todo esto mediante correlación de eventos, por supuesto. Ahora, la visibilidad, como sabemos, es el primer paso, ¿no? Entonces aquí entra un punto importante y es nuestro protagonista el día de hoy, es el Security Operations Center, el SOC, lo que llamamos el SOC. ¿Qué es el SOC? El SOC es un lugar donde hay muchas personas, todas personas especializadas en seguridad informática, que saben de seguridad, que saben de análisis, que se hacen un SOC. No sé si han visto un lugar donde hay muchísimas pantallas con muchos gráficos, así como podemos ver en la imagen donde hay personas sentadas revisando esto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen estas personas ahí? Supervisar, detectar, analizar, corregir y clasificar los incidentes de seguridad. Esto quiere decir que el SOC es una
es un mecanismo, porque yo lo llamo un mecanismo de seguridad, donde es una supervisión, donde tiene una supervisión de toda mi infraestructura. Es decir, es un gran ojo que está viendo toda mi organización en materia de incidentes de seguridad. Puedo dormir tranquilo, ya que es una solución, el SOC, el Security Operations Center, es una solución que debe funcionar 7 por 24. Sabemos que los ataques, sabemos que los malos comportamientos de los usuarios en nuestra red, sabemos que los malware no tienen un horario para poder ejecutarse. Entonces es importante tener una solución como un Security Operations Center para poder realizar todas esas anomalías, poder revisar, poder detectar, poder analizar, corregir y demás anomalías que se presenten en mi infraestructura en materia de ciberseguridad. Entonces, ya voy a empezar a tener una postura de seguridad con base a la visibilidad que me da un SOC. Porque el SOC me va a poner tareas y yo ya voy a saber, en el cabo de, puede ser 30 minutos, una hora, después de implementado un SOC, después de tener una visión, ya voy a empezar a tener tareas que hacer, acciones que cumplir para poder tener una postura. Ahora, los niveles de SOC. El SOC tiene muchas personas. Hay muchas personas en el SOC donde sabemos que en el SOC su principal herramienta es una solución de SIEM, ¿no? Porque la solución de SIEM es la que me puede dar esa visibilidad y esa transformación de los datos para yo poder tener o ver los incidentes de seguridad o los futuros incidentes de seguridad. Entonces en el SOC lo que hay es básicamente, en primer lugar, el SOC se divide en 3 niveles. El nivel 1, aquí los niveles lo definen las personas, los recursos que trabajan desde el SOC. Esto es a nivel de conocimiento. Entonces vienen los analistas del nivel 1 que realizan todo el monitoreo y el análisis de mis incidentes. Entonces, donde ellos ven las alertas, analizan las alertas y pueden dar un un detalle de estas alertas y pueden ayudar a contrarrestarlas, ¿no? Entonces ahí es donde viene el analista número 1, el analista de primer nivel, revisando, haciendo ese monitoreo constante y ese análisis de las alertas. Ahora viene el nivel 2, que es una persona, que es un analista con un poco más de conocimiento en materia de ciberseguridad, que nos ayuda a hacer un análisis profundo. Ya empieza a realizar un análisis forense de las alertas que han llegado a mi organización y por supuesto una respuesta, empezar a responder estos incidentes. Esto lo hace un nivel 2. Entonces son personas que tienen un poco más de conocimiento. Ahora, estas personas vienen ahora el nivel 3. El nivel 3 es muchísimo más conocimiento en materia de ciberseguridad y están preparados para resolver incidentes. Entonces ya es contrarrestar. Ya no solamente ver qué me llegó, a qué horas me llegó, el usuario, el dispositivo víctima y demás, sino ya empezamos a resolver mediante ingeniería inversa, mediante caza de amenazas. Entonces aquí ya vienen conocimientos muchísimos más avanzados en materias de niveles de un SOC. Entonces siempre el SOC se divide en tres niveles, donde el nivel 1, monitoreo, el nivel 2 ya es una respuesta y un análisis mucho más profundo, ya un análisis forense, y resolver incidentes. ¿Desde dónde se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Entonces ahí es donde viene algo importante. ¿Cuáles son las actividades que se hacen en un SOC? Entonces ya sabemos que un SOC es mi centro de operaciones, ¿no? Entonces aquí es donde viene algo. El monitoreo continuo 7 por 24. Es importante tener esto, ver esto, validarlo y tenerlo activo siempre. Clasificación de las alertas. Entonces, cuando me llega una alerta, ya los analistas de primer nivel lo que hacen es una clasificación. Esto es una alerta crítica, esto es una alerta que es de atención, esto es una alerta menos crítica. Empiezan a clasificar con base a las alertas que les estén llegando. Entonces, ahí empieza una acomodación de la información, de la flexibilidad de un SOC, acomodarse a la infraestructura, ¿no? Entonces, empezar a clasificar las alertas con base a las necesidades del negocio. Ahora viene algo muy importante que para mí es extremadamente importante y es la inteligencia de amenazas. Aquí la inteligencia de amenazas cumple un papel importante porque el SOC estudia el día de hoy todas las amenazas que hay, todos los malware, todos los comportamientos de los usuarios y demás. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el día de hoy existen 1 millón de malware? Pero ¿qué pasa mañana? Mañana van a salir nuevos malware. No lo sabemos, no lo conocemos, no sabemos cuántos, pero de que van a salir, van a salir. Y pasado mañana. Entonces aquí entra algo muy importante que ustedes deben tener presente y es que en un SOC, la herramienta que tengan en una solución
en un esquema de SOC, debe tener una integración con una inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas es un gran repositorio de listas negras. Es un gran repositorio de direcciones IPs, de dominios, de malware, de muchas cosas anómalas en mi infraestructura y que debe el SOC aprender. Esto quiere decir que el SOC no está solamente para responder, sino para aprender para futuras amenazas. Esto quiere decir que si existe un nuevo malware en otro país donde afectó el sector bancario, entonces automáticamente esa inteligencia de amenaza, ese gran repositorio, esa gran base de datos, lo que hace es estudia la anatomía de ese malware, estudia su modus operandi, estudia absolutamente todo cómo funciona. ¿Para qué? Para retroalimentar las soluciones de SIEM que están dentro de un SOC. Entonces, cuando llegue ese malware a mi organización, pues ya nuestra solución que está en el SOC los conozca. Hay algo muy importante y ahí entra la analítica forense después de hacer una inteligencia de amenazas, donde ya la analítica forense empezamos a ver todos los logs, empezamos a hacer una gestión de logs y empezar a ver toda la línea temporal de ese incidente de seguridad. Ahí entran a analizar. Ya es un análisis un poco más profundo que lo hace el nivel 2. Normalmente lo hace en una actividad como un SOC. Ahora, la gestión de incidentes, empezar a gestionar un incidente. Aquí es algo muy importante que ustedes deben tener presente y es que cuando se tiene un SOC, como buenas prácticas, la gestión de incidentes es que cada alerta se me genera un ticket. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que ya estoy recibiendo un incidente, una alerta, se me convirtió en un ticket, es decir, que ya estoy indirectamente escalándolo a otra área donde sabemos que una mesa de servicio es la columna vertebral de las operaciones de TI en una organización y empezar a gestionar ahí y a escalar a los directamente implicados para hacer la gestión como tal de incidentes. Entonces es importante eso y que la gestión y que todos los incidentes no solamente se queden en el SOC, sino también se generen tickets y empezar a involucrar otras áreas para mayor cobertura y minimizar el tiempo del incidente. Y por supuesto hacer una gestión de vulnerabilidades, que esto es algo muy importante. Una cosa es la gestión de vulnerabilidades y otra cosa es el análisis de vulnerabilidades. El análisis de vulnerabilidades es poder hacer e enviar un sondeo para ver qué vulnerabilidades estamos a nivel de Windows, a nivel de Linux, a nivel de Switch, Firewall, etcétera. Pero ya una gestión de vulnerabilidades es empezar a parametrizar todas estas vulnerabilidades. ¿Cuál es una vulnerabilidad crítica? ¿Cuál es una vulnerabilidad no tan crítica? ¿Cuáles esas vulnerabilidades que me pueden afectar, por ejemplo, por código remoto a mis dispositivos? Entonces empezar a hacer una gestión desde el mismo SOC y poder ver cuáles son esas vulnerabilidades que me van a afectar en este momento o que me pueden afectar a futuro. Entonces ahí entra ese gran campo de la gestión de vulnerabilidades. Esto lo hace un SOC, esto lo debe hacer un SOC, porque las vulnerabilidades son esas brechas de seguridad que nosotros tenemos para futuros incidentes, para futuros ataques, futuras pérdidas de información. Entonces, tener muy claro hacer esta actividad dentro de un SOC. Un SOC puede tener 3 personas, 10 personas, 20 personas. Eso es dependiendo la cantidad de monitores que tengamos, dependiendo nuestra infraestructura tecnológica. Realmente no hay un número exacto de personas que deben trabajar en un SOC. Simplemente es tener las personas con conocimiento nivel 1, con conocimiento nivel 2 y nivel 3 para poder atender y hacer todo el ciclo de vida de este. Ahora, aquí viene un caso de uso muy particular. Entonces nos vamos a poner en los zapatos, como decimos nosotros acá, de una persona que está en un SOC, donde el SOC ha detectado una alerta en su sistema de monitoreo. ¿Qué hacer? Llegó una alerta. ¿Qué es lo que debo hacer yo con esta alerta? Ahora, entonces vamos a pasar a nuestra solución. Les presento nuestra solución de SIEM idónea, enfocada para un ambiente de SOC, donde yo puedo ver todos los eventos de seguridad que yo tenga con él. Eventos de Windows, eventos de Syslog, poder tener mi dashboard principal, donde yo puedo ver alertas recientes, donde yo puedo ver qué pasa con mis archivos en los servidores. Entonces estoy viendo incidentes de seguridad, alertas de seguridad, pero a su vez poder también ver quién crea, elimina, modifica, renombra, cambia permisos en archivos. Entonces es tener la visión general, poder tener un ojo viendo absolutamente todo. Eventos de seguridad a nivel de ciclo, poderlo encontrar en mi dashboard principal. Ahora,
Si nos vamos a las alertas, empezar a revisar las alertas. Por ejemplo, tengo 19 alertas críticas en este momento. Entonces, ¿qué hace un analista de SOC? Entonces, supongamos que nosotros somos el analista de SOC. Recibimos una alerta, donde la voy a leer. Vamos a analizar esta alerta. Dice cryptocurrency, wallet software start. Entonces, ¿qué significa esto? Que instalaron en un software, en un dispositivo, un software para minería de criptomonedas. Esto es una billetera, es decir, donde guardamos nuestros bitcoins. Entonces, sabemos que este evento, esta alerta, esta cryptocurrency realmente es una muy mala práctica tenerlo en nuestra organización. Todos estos software que me generan criptomonedas, que hacen minería de criptomonedas, realmente son software que yo los llamo malintencionados porque me van a consumir el ancho de banda, me van a consumir los recursos, la CPU, la memoria de un dispositivo. Es decir, se va a degradar un dispositivo. Aquí no estamos hablando de un ataque. Aquí estamos hablando de un mal uso que hace un usuario. Entonces, empezar a revisar, empezar a validar y definir la criticidad. Eso lo hace el nivel 1. Es decir, esto es algo crítico o es trouble o en attention. Entonces, yo poder definir y parametrizar las alertas, clasificación de las alertas para yo poder tener esto. Ahora, el estado está abierto, pero automáticamente vamos a agregarlo en progreso porque es donde vamos a empezar a ejecutar esto y empezar a revisar. Aquí vamos a tener mucho más información en cuanto a ese evento como tal. Ahora, es un evento de correlación. Esto quiere decir que una herramienta de SOC, una herramienta de SIEM, lo que hizo fue correlacionar un evento y automáticamente me ha llegado una alerta. Entonces, empezar a definir esto y para mí, en mi caso, voy a definir que esa alerta realmente es un incidente. O sea, no solamente lo dejo como crítico, sino automáticamente lo que voy a hacer con estos cryptocurrency, los voy a generar y los voy a añadir como incidente. Entonces, lo que hace esta persona es añadir un incidente. Entonces, vamos a agregarlo como incidente de criptomonedas. Voy a agregarlo ya aquí como la clasificación como tal, criptomonedas, y automáticamente vamos a agregar una descripción y ya tenemos los eventos de las alertas como criptomonedas. Una nota, puedo empezar a agregar notas. Esto lo hace el analista de nivel 1. Entonces, atender. Entonces, vamos a atender rápidamente, por ejemplo, que están instalando software de nuestra organización y poder tener esa actividad. Entonces yo añado la nota para que automáticamente ya me aparezca, tenga el registro y que tengo que atenderlo rápidamente, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar las evidencias de los eventos de esas cryptocurrency que yo he definido, ese conjunto de alertas, las he definido como eh, las he definido tal como un incidente. Entonces automáticamente el estado lo pongo en progreso porque ya vamos a empezar a trabajarlo. Entonces automáticamente cuando me lleguen a alertas de este tipo, ya se van a crear aquí, ya van a ser como un incidente, ya la vamos a tener absolutamente acá y vamos a asignar un operador. Yo puedo asignar el usuario Diego, puedo asignar el usuario que esté autenticado. Entonces estos son los analistas como tal de nuestro SOC, de nuestra solución de SIEM. Entonces ya tenemos un incidente clasificado, clasificamos las alertas. Aquí lo pasamos a ser incidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué tenemos acá? Entonces yo quiero ir a hacer un detalle, quiero ver más información de este criptocurrency, quién lo hizo, a qué horas lo hizo. Quizá aquí no me muestra mucha información, pero entonces yo ya voy, y es lo importante de eso, tener una herramienta muy intuitiva para poder conocer los incidentes recientes. Entonces, por ejemplo, en los últimos 7 días, supongamos que quiero ver todos los incidentes que están pasando en mi organización. Entonces yo veo los eventos correlacionados y en efecto tengo criptocurrencia a nivel de billeteras. Instalaron el software de billetera para almacenar estos bitcoins y el software de minería. Entonces yo quiero entrar y quiero empezar a validar. Entonces el analista, el nivel 1, empieza a analizar las fechas. Estamos viendo una fecha que es del día de hoy, siendo en ese servidor, siendo las 3:29 de la tarde en el servidor. Pues aquí a la 1:07 se empezaron a tomar estos dispositivos. Empezaron a ver de que en efecto en este process name podemos ver el usuario Diego. Ahí ya tenemos un usuario que está instalando software de criptomonedas, el multiminer, llamado multiminer. Entonces lo que hizo fue iniciarlo. ¿En dónde?
en un servidor que nosotros tenemos en la organización. Ahora quiero ver la línea temporal, vamos a hacer ese análisis forense de todo. Entonces vamos a empezar a analizar esto. Entonces, en efecto, un nuevo proceso de Windows es iniciado, donde yo voy a ver la fecha, voy a ver el proceso, como vimos ahora, el dispositivo y toda esa información que nos envía Windows. Windows envió todos los datos a el SIEM. Entonces, todo esto es un dato. Realmente, ir a ver este informe, ir a ver esto allá en Windows, en el Event Viewer, pues realmente no me va a decir que es un proceso anómalo. Simplemente lo que pasó fue que el dispositivo Windows le envió todos los datos al SIEM y el SIEM hace ese proceso de transformación de los datos para concluir de que esto es un evento anómalo, de que realmente es una instalación de software de criptomonedas y debe estar en los reportes de correlación. Entonces esa tarea no tenemos que hacerla nosotros, ya la herramienta lo hace, ya lo hace el SOC, ya lo tiene que hacer el SOC para que sea mucho más rápido empezar a identificar incidentes de seguridad. Entonces aquí ya tenemos esto y a su vez poder observar lo siguiente, poder hacer esa analítica forense. Aquí hay algo muy importante y lo que debe manejar mucho el SOC es toda esos datos en bruto que llegan a una solución de SIEM, a un SOC. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, en este evento, estamos en el evento de criptomonedas, empezar a ver toda la información que me está llegando a mí en la solución. Entonces, todo esto lo envía Windows, pero realmente Windows siempre envía mucha información, ¿sí? Entonces, aquí es importante algo y es la clasificación de la información. Esta clasificación viene por defecto, pero yo también puedo clasificar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este evento? Todo este evento que tenemos acá, que es un solo evento de instalación de software de criptomonedas por el usuario Diego, pues tenemos un resumen aquí. Tenemos un resumen en esta parte de abajo, que es una clasificación de esa información. Pero ¿qué pasa? Yo puedo empezar a crear campos adicionales con base en eso, para poder ver mucho mejor la información. Entonces, yo ya tengo una alerta y yo voy a empezar a generar, a agregar campos que a mí me sirven. Entonces yo de toda la información que me llegó, de todo ese evento, yo puedo en primer lugar decirle a la herramienta de SOC, o son tareas que realmente lo debe hacer un SOC, auto-identificar. Entonces automáticamente él me agrega algunos reportes que él cree que yo debo agregarlos abajo. Entonces a mí me aparece esto. Realmente yo pienso que no, que realmente no es lo que yo quiero hacer, sino quiero descubrir otro. Entonces yo puedo, por ejemplo, agregar el account name. Entonces aquí tenemos el account name, yo lo puedo seleccionar y automáticamente lo que estoy haciendo es agregando. Voy a agregar estos campos en la solución. Entonces ya tengo el account name. Entonces aquí ya me va a empezar y me va a organizar la información. Entonces yo le voy a escribir nombre, por ejemplo. Ya es un nombre que yo le agrego en el campo. Y automáticamente vamos a agregar la prueba, vamos a agregar un nombre de prueba y ya empiezo a modificar la información. ¿A qué dispositivo quiero que se aplique? A todos los dispositivos cuando llegue la alerta, cuando llegue ese evento. Entonces automáticamente lo que yo realizo acá es empezar a crear ese proceso. Entonces aquí, para el próximo evento que yo tenga de correlación, ya ese campo que yo he agregado se va a agregar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no tengo que estar leyendo todo esto siempre, porque es que eso me demora para poder atender ese incidente. Entonces, yo lo que hago es agregar la información y acomodarla como yo la pueda ver de tal forma que la vea mucho mejor. Ahora, quiero mostrarles a ustedes eventos mucho más grandes. Eventos, por ejemplo, tengo unos incidentes de correlación de ataques de fuerza bruta en mi organización. Entonces, yo poder ver estos incidentes y poder observar, por ejemplo, toda esa cantidad de datos que me envía estos dispositivos, donde aquí podemos ver, quiero que vean esto, la gráfica de todos los incidentes de ataques de fuerza bruta que estamos recibiendo en esos dispositivos o en ese dispositivo, donde automáticamente ese análisis forense ya me hace un filtro. Ya me hace un filtro en mi buscador para poder encontrar. Entonces aquí tenemos toda esta información. Podemos agregar toda esa información y aquí tenemos un resumen ya predefinido para yo poderlo leer mejor. Claro está que podemos hacer exactamente lo mismo. Yo puedo empezar a extraer campos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el nivel 1, el analista de nivel 1? Empezar a acomodar los datos.
Entonces, empezar ya a acomodarlos para que yo los vea mejor. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, la fuente de donde estoy recibiendo esos ataques, ¿no? Entonces, yo le puedo poner IP pública. Por ejemplo, lo mismo, hacemos la misma historia. Entonces, podemos agregar el campo y ya cuando haya a todos los dispositivos. Entonces, estoy agregando más información, customizando. A esto lo llamamos una customización. Diego, Hola. un segundo. ¿Puedes hacerle un poco de zoom a la pantalla tuya? Porque no se alcanza a definir muy bien los textos. Ok, aquí lo puedes ver mejor, Wilson. Sí, ya, es que lo estaban solicitando los asistentes. Muchas Ah, ok, gracias. ok. Bien, gracias, Wilson. Bien, entonces ahí yo poder empezar a automatizar y empezar a acomodar mi información. A esto lo llamamos el parseo, el parsing de información. Es no solamente extraer datos porque sí, sino acomodarlo de tal forma que yo los pueda ver mucho mejor. Entonces empezar a realizar esa acción y empezar a definir y a crear esas tablas. Entonces, voy a hacer de nuevo el proceso, por si no lo vieron bien. Entonces, empezar a definir. Aquí tengo todo el evento, todo ese evento de ataques de fuerza bruta, ¿sí? Y empezar a agregar, por ejemplo, agregar esta información que me parece relevante que está en la parte de abajo. Entonces, ya lo que pase después de los 2 puntos me va a aparecer. Entonces, yo empezar a agregar todo lo que tiene que ver con esos eventos. Entonces ya empezar a acomodar mi información con base a mis necesidades. Entonces, empezar a crear patrones, empezar a crear muchos patrones. Ah, bueno, aquí me aparece que ya existe, entonces ya está el tag como tal. Entonces, empezar a crear esa información para que cuando me lleguen esos eventos ya poder verlos mejor y poderlos atender mejor, porque no tengo que estar leyendo todo esto. Entonces, es una tarea mucho más fácil para un analista poder observar toda la información y poder ver todo ese evento, qué es lo que está pasando. Parsing de información, eso es muy importante, es una tarea de SOC que es relativamente importante hacerlo. Y sabemos que la herramienta principal de un SOC es una solución de SIEM. Entonces, tener una solución que me ayude a parsear la información para yo poder verlo mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estoy viendo mis incidentes, de nuevo mis incidentes, donde yo puedo ver toda la información con base en esto, muy intuitiva, muy gráfica, aquí para hacer un nivel 1 o realmente para hacer cualquier persona, pues realmente aquí para este campo no necesitamos tener una experiencia en ciberseguridad para saber que tenemos incidentes de seguridad. Entonces eso es importante poderlo obtener y poderlo validar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene la gestión de incidentes. Entonces la gestión de incidentes va donde yo veo en mi centro de mesas de servicio, donde yo veo las solicitudes que llegan y en efecto tengo muchísimos tickets creados a nivel de criptocurrencia, de incidentes de seguridad. Entonces cada vez que me llega una alerta, poder tener una integración con una mesa de servicio y poder ver que hay un incidente, ¿no? Ahora, aquí este incidente me está diciendo que tiene un retraso de 14 horas. Eso quiere decir que la gestión de incidentes no se está haciendo. Entonces ya viendo ya un poco el historial, donde podemos observar de que se ha creado, tenemos reglas de negocio actualmente creado, donde ya pasó a un nivel 2, por ejemplo, que es el técnico Diego. Entonces ya la solución lo que hace, todo este mecanismo de integración y de gestión de incidentes, automáticamente lo que hace es escalar el caso ya a un nivel 2 llamado Diego y a su vez, donde pasa un tiempo, dependiendo el hola, y dependiendo toda la regla de negocios, pasa de un nivel 2 aquí, pasó de un nivel 2 a un nivel 3. Esto quiere decir que ya el caso es un caso crítico, supongámoslo, y pasó del usuario Diego al usuario Luis. Entonces ya empezar a tener esa trazabilidad de los incidentes de seguridad y empezar a ver qué es lo que está pasando. Ya no solamente, aquí ya no salimos del SOC, aquí ya nos pasamos a una mesa de servicio donde tenemos ya el incidente, donde ya otras personas saben que hay un incidente de seguridad y que hay que atenderlo inmediatamente. Entonces, el poder ver de que cada alerta se me convierta en un ticket. Ahora, yo siempre digo cada alerta que se convierta en un ticket, pero yo puedo modificar esto, ¿no? Ahora, junto a esto, poder observar ya una analítica donde les voy a mostrar aquí una analítica de los datos. Entonces, ya una integración un poco más al detalle, ¿no? Ya esto lo hace un nivel 2, esto lo hace un nivel 3, donde empezar a realizar, por ejemplo, a ver esos tickets si son atendidos o no. Recordemos que si no atendemos el ticket es porque el incidente de seguridad está en la organización. Y poder ver, por ejemplo, el usuario Luis que tiene
estos incidentes de criptomoneda y poder analizar y ver con mucho más detalle toda esta información. Entonces es importante poder tener presente todos los mecanismos de defensa que tenemos nosotros en una organización y por supuesto empezar a analizar, empezar a ver, por ejemplo, hay algunos casos que ya han sido cerrados, esto quiere decir que ya se han atendido el ticket y poder ver, por ejemplo, el técnico Darwin que tiene tickets de ataques de fuerza bruta, empezar a poder ver eso. Entonces, hacer una analítica de los datos con base a esa gestión de incidentes. Entonces, eso es importante realmente porque ya tenemos una trazabilidad completa de ese ataque, de esos ataques como tal, y poder tener toda la trazabilidad de dónde viene ese ataque en Santo Domingo, por ejemplo, ver las sedes donde están esos ataques, el incidente de seguridad realmente es prioridad alta, es un nivel a nivel 2, por ejemplo. Entonces, ver toda esa información y observarla a nivel de la trazabilidad completa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya, digamos, en caso tal, revisando un poco más al detalle y viendo las alertas, yo puedo hacer una prevención. Entonces, yo puedo empezar a prevenir. Tengo una alerta, tengo un incidente de seguridad, pues yo lo que quiero hacer es un detalle llamado workflow. El workflow nosotros lo llamamos como prevenir incidentes de seguridad. Siempre las herramientas tienen configuraciones por defecto, como bloquear una USB, como deshabilitar un computador, como matar un proceso, por ejemplo. Entonces yo puedo crear un workflow dirigido para el cryptocurrency. Entonces yo puedo hacer criptomoneda, puedo agregarlo como criptomoneda. Entonces ya esto es la respuesta al incidente, ¿no? Entonces ya entramos a responder los incidentes. Entonces lo que voy a hacer es agregar un workflow como criptomoneda y ¿qué quiero que pase? Que automáticamente cuando suceda esa alerta, cuando ese evento de correlación se genere y me genere la alerta, pues automáticamente vaya algo y lo detenga. Entonces, empezar, por ejemplo, a parar el servicio. Y algo que me gusta mucho a nivel de usuarios, y es que ese usuario Diego, que el que está realizando eso, pues realmente quiero que lo deshabilite de la infraestructura tecnológica. Quiero que deshabilite el usuario en la organización. Entonces, cuando ese usuario vaya a instalar este software de criptomonedas, ¿qué va a pasar? El servicio automáticamente es detenido y automáticamente su usuario es deshabilitado. Entonces, yo ya tengo mi workflow, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que agregarlo en las alertas. Entonces, ahí es donde yo, ya como para poderlo detener, yo ya hice la regla, pero ahora tengo que aplicarla en mi infraestructura. Entonces, voy a ver y necesito ingresar, si me carga la herramienta, un momento, por favor, y poder observar esto. Ahora, mientras me carga aquí la herramienta, voy a mostrarles a ustedes, por ejemplo, quién es ese usuario Diego. Nosotros tenemos ese usuario Diego y yo poder ver y hacer una analítica del usuario, donde yo voy a ver, bueno, Diego instaló eso, pero ¿quién es Diego en la organización? Entonces, empezar a analizar ese usuario Diego, ¿quién es? Entonces, podemos observar de que mi usuario Diego, aquí tenemos toda la información, que es un usuario de dominio, tenemos el teléfono de Diego, tenemos la unidad, el container donde está creado Diego y por supuesto vemos ya un poco más al detalle. Entonces vemos que es un administrador de seguridad informática. Ah, ok, entonces tenemos un usuario llamado Diego, que es un administrador de seguridad informática que está instalando software de criptomonedas y que automáticamente pertenece a la ciudad de Bogotá, en Colombia, y que reporta al usuario Andrés. Entonces es un ingeniero que hace parte del Departamento de Información y Tecnología. Entonces empezar a hacer esa trazabilidad. Ya sabemos qué es lo que está pasando, el usuario, ya sabemos la hora, ya empezamos a parsear información para poderlo arreglar y a su vez empezar a detallar ese usuario, qué es lo que está haciendo y quién es en mi organización. Ahora, entonces venimos a las alertas, empezar a revisar las alertas y empezar a realizar ese proceso de añadir lo que es el workflow que creamos a la alerta, ¿no? Porque ahora ya definimos un workflow que quiero que lo haga y ahora lo que vamos a validar y vamos a agregar los alertas. Entonces, ¿cuál es la alerta que nosotros tenemos que agregar? Es el cripto, la alerta de cryptocurrency que está aquí en correlación. Entonces, aquí es importante esto. Ya la herramienta, ya el SOC tiene predefinidos muchos
alertas, ¿no? Muchos perfiles de alerta. Yo puedo crear las alertas, puedo modificar las alertas y automáticamente puedo definir esa severidad, ¿no? Entonces yo la tengo como crítica. Puedo que se envíe a un correo, ya tengo un correo, una minería de criptomonedas cuando automáticamente me llegue esa alerta. Ya a su vez puedo agregarle ese workflow, donde yo le voy a agregar el workflow que cree que se llama criptomonedas. Entonces, cuando suceda ese evento de nuevo, automáticamente el usuario va a quedar deshabilitado del directorio activo y el proceso va a ser detenido. Entonces, vamos a empezar a contrarrestar estas alertas de correlación. Y ahí es importante eso para poder definir. Ahora, ya hicimos un proceso de alertamiento. Como les dije ahora, la herramienta tiene que aprender de nuevas amenazas cibernéticas. Ahí es donde entra la inteligencia de amenazas. Ya sabemos de un ataque de fuerza bruta porque la solución trae eventos, ya conoce que es un ataque de fuerza bruta, conoce toda su información, pero lo que puedo hacer yo es generar, por ejemplo, perdón, poder generar. Ya estos ataques ya están definidos, ya están, pero quiero ataques de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar a nivel de ataques de malware, a nivel de cualquier tipo de anomalías en el ciberespacio? Entonces ya entra la inteligencia de amenazas, donde yo voy a poder empezar a toda la revisión de esas amenazas cibernéticas que se retroalimenta el dispositivo. Entonces, por ejemplo, yo tener un filtro de los últimos 30 días, eso lo hace el analista de nivel 1, en el que está en el SOC, y empieza a obtener reportería con base a los dispositivos host atacados. Entonces tenemos ataques de fuerza bruta, ¿no? Ahora, ¿a dónde son dirigidos esos ataques de fuerza bruta? Aquí tenemos los dispositivos. Entonces, en los últimos 30 días, lo que hace el analista es empezar a revisar esto y empezar a analizar y empezar a ver de que el dispositivo Demo 20 es un dispositivo que tiene un 21.15% de intentos de ataques de fuerza bruta en la organización. Esto quiere decir que es el dispositivo más vulnerable de mi organización porque está siendo más atacado. Ahora, ver las categorías de amenazas. Entonces, como hablamos ahora de la inteligencia de amenazas, donde es un gran repositorio de IPs públicas, de dominios, de URLs, de lo que sea a nivel de informático, pero anómalo. Entonces, automáticamente yo puedo ver que a mi infraestructura tecnológica, el 55.16% de esas IPs que intentan hacer algo en mi organización, algo anómalo, pues están categorizadas como Windows Exploit. Esto no lo categoriza un SOC. Esto no lo categoriza un CIEM ni un analista. Esto simplemente se integra con una inteligencia de amenazas para poder tener esta información, este detalle. Esto se llama aprendizaje. Esto lo aprende la herramienta día a día de las nuevas amenazas. Entonces aquí podemos observar de que Windows Exploit, de que hay muchas direcciones IPs que tienen Windows Exploit, que ya están categorizadas. Aquí podemos ver las IPs públicas y el dispositivo que está intentando atacar. Entonces, ¿qué hace el analista? Revisa, analiza esta dirección IP donde esta persona qué va a poder revisar, qué va a poder aprender de la inteligencia de amenazas. Que esta IP pública ya está categorizada como Windows Exploit porque tiene un antecedente. Esa IP ya estuvo en otra infraestructura tecnológica realizando explotaciones a nivel de Windows y tiene una reputación de 13 de 100. Según mi mapa de calor, las IPs donde más se acerca a lo verde, pues automáticamente son IPs muy confiables, ¿no? Facebook, Google, Instagram y esas demás. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Esa dirección IP está, según mi mapa de calor, está en rojo. Eso quiere decir que es una IP que en el mundo ha sido mal reputada. Ese score de reputación no lo damos nosotros, no lo dan a la lista. El analista lo conoce, lo dice, como en este momento está haciendo el analista, está diciendo que esta dirección IP tiene una reputación score bajo porque el centro de datos, la fuente de amenazas del ciberespacio, lo puede decir. Ahora, ¿qué pasaría si es un falso positivo? Si esa dirección IP yo la necesito, pues por supuesto yo puedo agregarla como una lista blanca y automáticamente ya no me van a llegar alertas con base en esta dirección IP. Entonces, importante analizar esa dirección IP, de dónde viene,
cómo es. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitarla porque para mí, en mi caso no hay una lista blanca, realmente es una IP que no conozco y para mí es una lista negra. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Entonces aquí es donde creamos nosotros un evento, el analista dice bloquear la IP o bloquear la URL. Para este ejemplo es una dirección IP. Entonces ahí es donde entramos a la solución de los firewalls perimetrales y bloquear esa dirección IP. Junto a eso poder ver la geolocalización, ¿no? Desde dónde viene, del país de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Ya hay políticas, ya hay listas de acceso a nivel de geolocalización que hace un firewall. Entonces, poder decir al firewall, ¿tenemos que en nuestra infraestructura conectarnos a Rusia, a páginas de Rusia en ese momento? No, no, no hay esa información, no, o no nos conectamos a ese país, a nada, pues automáticamente poder crear una lista de acceso a nivel de geolocalización donde yo bloqueo todas las IPs públicas de ese país ruso. Entonces, empezar a hacer esos bloqueos, ¿no? Y esas acciones lo hacemos es dependiendo del proceso de transformación de los datos para empezar a tomar acciones. Entonces, ya desde la misma solución de SOC, desde la misma SIEM, poder tomar acciones para prevenir y a su vez poder informarle al analista de seguridad, al analista del firewall, que bloquee ciertas direcciones IP o bloquee países. Entonces, poder ver también que tenemos IPs que están categorizadas como phishing. Eso quiere decir que está intentando ingresar phishing o direcciones IPs que ya están con phishing. Ahora, podemos ver estas direcciones IPs que tienen tres categorías. Están como Windows Exploit, están como Scanner y están como phishing. Es decir, que son direcciones IPs que ya han hecho algún daño y ya lo han categorizado. Entonces, poder tener esa inteligencia de amenazas y poder observar todo eso para añadirlo. Ahora, para mí esto es un incidente. Entonces yo automáticamente poderlo agregar como un incidente. Entonces ver todas esas políticas y añadirlo como incidente, donde ya me va a quedar a mí como un incidente en la alerta. Entonces donde tenemos todas las alertas y empezar a generar y empezar a crear, ¿no? Entonces ahí es importante ver toda esa trazabilidad que tenemos hoy en día con todas las alertas. Miren la cantidad en 30 días de las alertas que tenemos en la organización. Entonces, realmente eso es algo muy crítico que tenemos en nuestra organización, porque de todo lo que vimos, el incidente mayor que tenemos nosotros son los ataques, los intentos de ataques de fuerza bruta en la organización. Entonces, importante tener eso, importante gestionarlos, clasificar los incidentes. Aquí tenemos nuestro incidente de criptomonedas asignado al usuario Diego, que es el usuario administrador, es el usuario SOC, es el usuario del SOC como tal, que administra la herramienta. Ahora, hay algo muy importante que se debe tener en un SOC. Esto es primordial y es los compliance. Eso es importante. A veces dicen he escuchado a muchos usuarios de seguridad de que el compliance, hay una organización que no tiene que cumplir ningún compliance, vale la redundancia. Entonces realmente no lo hagan por cumplirlo, sino estos son mensajes de buenas prácticas en la organización. Entonces, por ejemplo, si hay una organización que quiere o está intentando certificar su SOC, por ejemplo, en ISO 27000, que eso es algo muy común y que a veces muchas organizaciones exigen de que un SOC sea certificado en ISO 27001, pues yo poder ver desde la herramienta ver reportería para poder medir el nivel de cumplimiento de la norma ISO. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, en el mismo 100, entonces análisis, esto es netamente análisis de poder ver los reportes y poder ver qué es lo que está pasando con base a la normativa ISO 27001. Entonces aquí podemos encontrar mi dashboard principal con base a esa normativa. Junto a eso, poder encontrar ya los reportes y los controles que podemos ayudar a medir. El control A9.2.1, esto ya entra en la lista. Entra el analista de SOC, empezar a validar y a obtener esos reportes por si a un auditor le exige. Entonces, poder tener reporterías del control A9.2.5, donde me va a mostrar qué significa ese control, donde me va a dar información de todos los reportes de la analítica. Entonces, volviendo a nuestra presentación, quiero volver a nuestra presentación y poder encontrar lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos? Teníamos el caso de uso de la alerta, que llegó una alerta y qué hacer, qué hace un analista de SOC en esta alerta. Entonces ahí es donde podemos observar eso. ¿Y qué hicimos en ese procedimiento? ¿Cuál fue el procedimiento? Ya en más detalle, como un resumen, analizar la alerta, empezamos a analizar qué fue lo que llegó, empezamos a analizar
cómo llegó, empezamos a ver, a clasificar la alerta en un incidente, porque para mí es un incidente, eso lo hacen los analistas, son las personas idóneas para poder hacer esto. Junto a esto, hacer realizar el análisis forense, toda la trazabilidad del tiempo, toda la revisión y el análisis de junto a eso hacer el parsing de la información, que fue lo que hicimos ahora, empezar a acomodar, yo lo llamo una acomodación de información, lo acomodo para verlo mucho mejor, ¿no? Junto a eso poder ver la creación de tickets, donde ya la alerta fue y se creó como ticket automáticamente, y a su vez poder ver la analítica de los datos para poder ver esa trazabilidad de los tickets atendidos, de los tickets no atendidos y a quién son asignados, de los tickets dedicados a los incidentes de seguridad, ¿no? Junto a esto ver el análisis del usuario, sabemos que es un usuario administrador. Es un usuario administrador de seguridad el que intentó o el que instaló más bien un software de criptomonedas. Y por último, una mitigación del incidente, ¿no? Que puedes empezar a crear ese workflow y añadirlo a las alertas. Entonces, cuando llega esta alerta, automáticamente el usuario es deshabilitado y el proceso ha sido parado. Muy bien. Esto es un SOC efectivo, donde ustedes deben, para elegir un SOC efectivo, tener una interoperabilidad. Esto quiere decir una superintegración de una solución de SIEM que está en un SOC que pueda tomar logs de diferentes fuentes. Fácil de uso, donde yo pueda con unos simples clics saber qué incidentes tengo, cómo los tengo y empezar a hacer esa analítica forense. Eso es importante. Una integración con inteligencia de amenazas, que es algo muy importante para aprender, para evitar futuros, ¿no? Personalizable, que yo pueda acomodar, pueda hacer un parsing de información y pueda acomodarlo como yo lo quiera ver. Y el monitoreo continuo, siempre en un SOC, para tener un SOC efectivo 7x24. Es importante esto. Bien, esto es lo que tenía para hoy ustedes en este webinar. No sé si tenemos algunas preguntas, Wilson. Sí, señor. Tenemos algunas. La primera es que hay varias preguntas. Están preguntando sobre si es posible analizar también los logs o los eventos de seguridad que ofrecen o que se aparecen en las estaciones de cómputo. ¿Sí? Sabemos que donde más nos enfocamos cuando analizamos logs de seguridad en un SIEM es en servidores y elementos de red o aplicaciones que sean críticas o privilegiadas. Pero los equipos de cómputo, ¿tú sugieres también analizarlos o cuál sería la mejor recomendación? Mira, Wilson, infortunadamente yo escuché alguna vez a alguien que visité para temas de SOC y temas de seguridad, de que decían, ¿para qué auditar los workstation? Realmente el workstation es el nuevo perímetro. El workstation es un dispositivo donde yo puedo llegar a una infraestructura, agregar una USB, tomar información, instalar un malware y replicarlo. Entonces, es importante. Ahora, nuestra solución ya trae reportes predefinidos a nivel de workstation. A nivel de Windows Workstation, ya tengo muchos reportes para analizarlos. Es importante agregar los Windows Workstation a mi organización. Es muy importante eso. Es decir, realmente es importante agregar todos los dispositivos porque yo voy a tener una visibilidad 360 grados, ¿no? Entonces, sí, realmente es importante tenerlos. Aclarando que aquí lo que estamos hablando son recibir logs de seguridad, los eventos de seguridad. Aquí no estamos administrando el endpoint, simplemente estamos recibiendo los logs para poderlos procesar y correlacionar si es el caso. Si ustedes quieren, o las personas que preguntaron sobre el tema de workstations, quieren hacer una administración de ese endpoint, ahí la sugerencia es usar una herramienta que se llama Desktop Central de Manasengine, donde ya instalamos un agente en esas estaciones de cómputo, recolectamos el inventario de hardware y software y empezamos a administrar completamente el equipo. Administrar tiene que ver con aplicación de parches, distribución de software, gestión de la configuración del dispositivo para restringir o habilitar opciones de configuración. También podemos asegurar el equipo en cuanto a detectar posibles vulnerabilidades por parches faltantes, por configuraciones faltantes, pero ya es una administración global del endpoint. Aquí con Log360 simplemente es el análisis del log de esos workstations, ¿no? Así es, Wilson. Listo. Un SOC es análisis de incidencias, no es gestión de endpoint, es análisis de todo lo que pasa en ese endpoint en materia de ciberseguridad. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas que están llegando. Vamos a tratar de hacerla. Tú mostraste una remediación que hiciste por medio de un workflow, que era detener un servicio. ¿Cómo haces esa detención? ¿Utilizas algún agente o qué estás usando para detener ese servicio en ese servidor donde se originó la alerta?
No, mira, Wilson, realmente como hicimos el ejercicio del caso de uso, ya la solución, ya la herramienta trae consigo unos workflow configurados, ¿sí? Como un bloqueo de USB, como matar un proceso, por ejemplo, como deshabilitar un dispositivo, un computador. Pues automáticamente lo que hicimos aquí fue crear un evento de workflow. Automáticamente el evento de workflow ya son scripts que son enviados a esos dispositivos para poder contrarrestar. No, aquí de todos los dispositivos, de todos los análisis que nosotros hicimos, no tenemos ningún agente instalado en la solución, no tenemos ningún agente. Perfecto. Otra pregunta que hacían acá, ya te la voy a hacer aquí, decían específicamente era, eh, hay cómo agregar, o sea, tú explicaste que cuando hablabas de la reputación IP, tú podías agregar una IP a una lista blanca para decir, bueno, esto para mí es conocido y lo voy a dejar habilitado, o sea, no es una alerta para mí. Pero si se quisiera, por ejemplo, eh, no recibir alertas de login fallido de una IP específica, ¿eso es posible hacerlo? Claro, mira, Wilson, yo siempre recomiendo que cuando tengamos un SOC, cuando tengamos una solución de CIEM, recibamos todos los eventos. Porque si yo recibo todos los eventos, yo voy a poder conocer toda mi infraestructura. Entonces, ahora, con base en eso, ustedes lo que tienen que hacer es cuando tengan una solución de SIEM, reciben todos los eventos, empiezan a filtrar información. Por ejemplo, aquí quiero mostrar algo, que hay eventos a nivel de PowerShell. Si realmente este evento para mí es importante tenerlo o no. Entonces yo puedo analizar los eventos porque estoy recibiendo absolutamente todo. Ahora, si esto para mí es importante y es una configuración que se está realizando negativa, la puedo añadir como incidente. O si no, se puede hacer un filtro de qué información recibir y qué información no recibir. Pero ese filtro es importante hacerlo después de que ustedes estudien, analicen para tener un SOC realmente efectivo y tener un SIEM con la información relativamente importante. Entonces, aquí en el evento de amenazas, que yo les mostré a ustedes de las amenazas, yo puedo validar y puedo revisar, por ejemplo, déjame filtro acá, volvamos de nuevo a la dirección IP. Entonces, esta dirección IP, por ejemplo, donde yo puedo analizarla y puedo decirle que no, que realmente esta IP es conocida, es una IP que tiene que entrar a mi organización. Entonces, para evitar esos falsos positivos, si se tienen, pues automáticamente agregarlo a una lista blanca. Entonces ya no voy a recibir alertas, ya no voy a recibir reportes con base a esa dirección IP, porque realmente es una IP que yo la he definido como benigna, digámoslo así. Perfecto, Diego. Última pregunta. Está preguntando sobre cómo se licencia esta solución del log 360. ¿Puedes darnos un resumen de cómo se licencia? Claro que sí, mira, Wilson. En primer lugar, la solución LOC 360 es nuestra solución idónea para tener un SOC efectivo, para tener toda esa trazabilidad, ¿no? ¿Cómo se licencia? Cantidades. Cantidades de dispositivos. ¿Qué quieren auditar en materia de seguridad? ¿Cuántos firewalls? ¿Cuántos switch? ¿Cuánta información? Porque también desde el mismo 100 poder revisar todo lo que pasa en sus archivos. Entonces, ¿cuántos file server, por ejemplo? Ok, ok. Hola, ¿me escuchas, Diego? Sí, te escucho, Wilson. Ok, entonces el resumen es por origen de logs, no por cantidad de logs, sino por origen de logs que se licencia, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta, que eso es una gran diferencia, que lo licenciamos es por orígenes de logs. Última pregunta, y ya con esta cerramos para mañana perdón, para que demos continuidad a la siguiente sesión el jueves, donde vamos a hablar ya vamos a hablar en ese momento, la siguiente sesión del jueves siguiente va a ser de fortalecimiento de la ciberseguridad usando inteligencia artificial y machine learning, que también recibimos algunas preguntas hoy sobre eso, pero decidí dejarlas para la siguiente sesión. Entonces, con base en eso que estamos hablando acá, última pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo podrían trabajar un MSP? ¿El Octa 60 tiene en ese momento una arquitectura para proveedores de servicio o cómo sería la funcionalidad para poder tener este trabajo acá? Bueno, aquí lo que tenemos algo es una arquitectura distribuida, donde yo puedo agregar, si yo tengo, por ejemplo, varias sedes en mi organización, entonces puedo tener un colector de estos mismos, tenerlo en cada sede para que tomen todos los datos y pueda verse desde una administración central. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cuál es la mejor arquitectura ahí? De que los datos en el colector no envíen todos los logs a la administración central porque pues vamos a consumir el ancho de banda, ¿no? Entonces ahí lo importante es poder tener una administración
por ejemplo, desde la CD1 y tener colectores en la CD2 y la CD3, por ejemplo, y poder ver la información desde el admin server. Entonces, tener varias fuentes que cada edificio, digámoslo así, será una fuente de datos que yo puedo almacenar y puedo procesar. Perfecto, Diego. Vamos a cortar acá entonces. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que la siguiente sesión es el próximo jueves, donde vamos a hablar de inteligencia artificial y machine learning para tener un análisis obviamente un poco más profundo sobre el comportamiento. Muchas gracias, Diego, por la sesión del día de hoy. No sé si tengas algo que agregar para terminar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión. La próxima sesión vamos a hablar un poco de inteligencia artificial para añadirla a nuestro SOC efectivo. Es decir, vamos a agregar y vamos a seguir con la misma historia de poder analizar incidentes, pero ahora desde la perspectiva de la inteligencia artificial basada en Machine Learning. Nos vemos este jueves a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y recuerden que la seguridad es de todos. Chao, chao.